Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor. A cada uno les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que éste sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a éste la moneda y désenla al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará en abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús siguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Hoy la liturgia hace memoria de la presentación de la Virgen María en el templo. María es presentada al Señor por sus padres desde muy pequeña. Ella misma, después, sería el templo que llevaría en sus entrañas virginales al mismísimo Hijo del Dios vivo. De pequeña, nuestra Madre Santísima se alimentó de las escrituras del Antiguo Testamento que le enseñaban sus padres. Más tarde, María aceptó la palabra que Dios le dirigió por medio del arcángel Gabriel. Luego, se alimentó de la palabra de Dios que el mismo Jesús predicaba. María conoció el sabor agridulce de la palabra de Dios en pleno cumplimiento, cuando se enteraba de que su hijo era criticado y perseguido, y más aún se amargaron sus entrañas de madre, cuando ella estuvo en el Calvario, al pie de la cruz. Ella puso siempre toda su fe y toda su esperanza en la palabra de Dios, y confiadamente se abandonaba una y otra vez diciendo: hágase en mí según tu palabra.
Nuestra Madre nos enseña a alimentarnos de la palabra de Dios, tener hambre de la palabra de Dios. Ojalá todos tuviéramos hambre de esta palabra, que no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, y dejáramos ya de ayunar de ella. Que nuestra Madre Santísima nos enseñe a alimentarnos de la palabra y a ponerla en práctica, como ella misma lo hizo siempre. El texto evangélico de hoy es bastante complejo porque presenta dos parábolas entremezcladas. Por un lado está la parábola de las 10 monedas y por otro lado la parábola del pretendiente al trono, quien, rechazado por sus súbditos, al final se venga de sus enemigos. Primero, fijémonos qué es lo que provoca que Jesús narre esta parábola. Jesús iba subiendo a Jerusalén, donde le esperaba la dolorosa pasión y muerte. Los discípulos seguían a Jesús creyendo que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Es en estas circunstancias que Jesús les propone esta parábola para enseñarles y enseñarnos que para seguirle a Él debemos de hacer rendir los dones y cualidades que Él nos ha confiado a cada uno. Nuestros dones y talentos no son nuestros, como les decía el fin de semana a la Renovación Carismática de Laredo, Texas, en su asamblea diocesana, hablando de los carismas. Los carismas no son de nosotros, solo somos administradores y son para el beneficio de la Iglesia y la unidad de la Iglesia. De modo que no podemos hacer con ellos lo que nos venga en gana. Dios nos ha confiado nuestros dones para que los hagamos producir, para que den mucho fruto. Según la parábola, un hombre de la nobleza confía la gestión de sus bienes a 10 empleados antes de salir a un país lejano para ser coronado como rey y volver como tal. Antes de irse llama a 10 empleados de confianza y a cada uno les entrega una moneda de mucho valor. Inviertan este dinero mientras regreso. El Señor se marcha tranquilo, confía en ellos y de todos espera una respuesta digna. Pero resulta que ellos lo aborrecían y no querían tenerlo a él como rey. No queremos que éste sea nuestro rey, se decían. No obstante, aquel hombre fue nombrado rey y volvió como tal. Entonces mandó llamar a sus empleados para saber cómo habían invertido su tesoro y cuáles habían sido sus ganancias. El primero se presenta y le dice: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. El Señor, muy complacido, le dice: Muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. El segundo dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Entonces el Señor, complacido, le confía el gobierno de 5 ciudades. La reacción del tercer empleado es bastante extraña. Lo único que se le ha ocurrido es guardar en un pañuelo la moneda recibida para conservarla segura. Cuando vuelve su señor se justifica con estas palabras: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada, tuve miedo. Sabía que eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. La respuesta del rey no se hace esperar.
El negligente perderá todo. En cambio, el diligente incrementará su patrimonio. Quienes han hecho producir la moneda, unos más, otros menos, son alabados y premiados por su Señor. Es el siervo perezoso y miedoso, el que se guardó el dinero en un pañuelo sin hacerlo rendir, es el que fue reprendido y condenado. En realidad, la raíz del comportamiento del empleado holgazán y cobarde es profunda. Este empleado tiene una imagen falsa de su señor. Lo imagina egoísta, injusto y exigente. Cree que es demasiado inflexible y no admite errores. Esta falsa imagen que tiene el empleado de su señor lo inutiliza. No se atreve a correr riesgo alguno. El miedo lo tiene bloqueado. No es libre para corresponder de manera creativa a la responsabilidad que se le ha confiado. Entonces decide que lo más seguro es conservar la moneda escondida, envuelta en un pañuelo, y al final el peor reproche del Evangelio es para él. Ahora bien, Jesús ha dejado en nuestras manos el proyecto del Padre, que es hacer un mundo más justo y más humano. La pregunta es, ¿lo hemos hecho? ¿Estamos haciendo de este mundo un lugar más habitable? ¿Estamos cumpliendo con el encargo de Jesús? Nos ha dejado en herencia también el mandato del amor. ¿Hemos conseguido que el amor de Dios dé frutos en nuestra propia vida? ¿Cuánto fruto has dado de acuerdo al amor de Jesús? También nos ha confiado la responsabilidad de llevar a tiempo y a destiempo la gran noticia de que hay un Dios amigo muy interesado en el ser humano. ¿Estamos cumpliendo con el encargo? ¿Has traído a alguien a los pies de Jesús? Por tu ejemplo, por tu testimonio, ¿cuántos se han acercado a Jesús? ¿Cómo estamos respondiendo hoy los seguidores de Jesús ante su encargo? Al empleado inútil lo paralizó el miedo. ¿Y a ti, qué te impide servir al Señor? Cuando uno vive la fe desde el miedo, todo se desvirtúa. Cuando uno no confía en Dios como el mejor de los amigos, todo se tergiversa. Cuando hay miedo, la fe tal vez se conserva, pero no se contagia. Cuando hay miedo, la religión se convierte en un simple puñado de ritos y costumbres, y el Evangelio del amor es sustituido por la mera observancia de la ley. Cuando hay miedo, hasta la celebración eucarística queda dominada por el temor y no por el amor. Debemos de aprender a vivir llenos de confianza, sabiendo que Dios es el Padre amoroso, que nos ha cedido y confiado la administración de sus asuntos. No es un amo cruel y tirano, sino un Padre bueno, que nos toma en cuenta para llevar a cabo sus planes. Es el Padre amoroso que nos ha dado, que nos ha tomado en cuenta para involucrarnos en su proyecto de amor. ¿Trabajamos con Él o trabajamos para Él? Porque no es lo mismo. Nosotros trabajamos con Él, no para Él. Y si Dios te ha entregado talentos, bienes, dones, virtudes,
es para que los pongas a producir y a trabajar. Y entre más frutos des, Él te confiará más. Todos tenemos dones y talentos, todos. Tuve el privilegio, como les decía, de compartir con la Renovación Carismática de Laredo, Texas, en su asamblea diocesana. Encontré en ellos grandes dones y talentos, grandes deseos de seguir construyendo el reino de Dios, ahí donde el Señor los ha puesto. Yo sé que escuchan la homilía, por eso les animo y les vuelvo a repetir lo que les dije el sábado. Todos tenemos dones y talentos, todos, unos más, otros menos, pero todos hemos sido diseñados para dar fruto. Hemos recibido dones admirables para usarlos ahora, siendo los más valiosos e importantes la gracia, la salvación y el don del Espíritu Santo. Inviertan mientras vuelvo, dice el Señor. Lo decisivo es invertir mientras Jesús vuelve. Lo que no se debe hacer jamás es guardar y dejar improductivo lo que nos ha confiado el Señor. La parábola del pretendiente al trono que es rechazado por sus súbditos y al final se venga de sus enemigos, pone el acento en Jesús, que recibirá en Jerusalén sus credenciales reales. No obstante, como rey, Jesús será rechazado, precisamente por aquellos que están bajo su cuidado y a los cuales Él ha confiado la administración de sus bienes. El significado real de la parábola para San Lucas es el rechazo por parte del pueblo que no acepta la realeza de Jesús. Pero cuando retorne el Rey, los que lo rechazaron recibirán su justa recompensa. Termina San Lucas diciendo: dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Qué hermosa esta imagen. Jesús toma la delantera. Él nos lidera y va abriéndonos paso. Nosotros solo debemos de seguir sus huellas. Así que, hermanos y hermanas, ánimo. Jesús va al frente. Quien quiera seguirle, que se esfuerce para que cuando el Señor vuelva nos encuentre llenos de frutos de santidad. Solo entonces seremos dignos de participar de su gloria eternamente. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos que nos ayudes a caminar con Jesús y en Jesús, valiente y decididamente hasta el final. Ayúdanos, Madre, y enséñanos a dar frutos de santidad, a hacer producir nuestros dones y talentos para la gloria de Dios y bien de nuestra santa y amada Iglesia Católica. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre. Bendito y alabado.